Para empezar, quisiera llevarlos a considerar un pensamiento introductorio que tiene que ver con la responsabilidad que los padres tenemos con nuestros hijos. Yo creo que dentro de las cosas que podemos aprender de manera natural en nuestra relación con nuestros hijos es que debemos nosotros, los adultos, ser un buen ejemplo para ellos en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque los hijos imitan la forma en que nosotros nos conducimos. Estaba en estos días en la casa sentado en el computador trabajando. Mi hija, yo sí vi que ella trajo y puso su escritorio justo al lado mío, trajo un computador portátil, lo puso ahí al lado de mi escritorio y se sentó. Y me dijo, mira papá, estoy trabajando. Soy papá, estoy trabajando. Y ese fue su juego como durante 2 días, lo cual nos puso a pensar a mi esposa y a mí de qué está viendo ellos, cómo trabajo yo, cuáles son mis horarios, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis responsabilidades y cómo ellos están viendo todas estas cosas y las están guardando, quizás para imitarlas. Y todos los padres que estamos aquí pudiéramos contar, ¿verdad?, historias de cuando vimos a nuestros hijos imitarnos, no solo en las cosas buenas, porque estoy seguro que al igual que a mi esposa y a mí, a usted le ha pasado, si es padre, que usted vio conductas inapropiadas en sus hijos y usted dijo, ¿de dónde lo aprendió? O creo que tengo problemas. Eso lo escuchó de mí, eso lo vio en mí. Y tanto para lo bueno como en lo malo, los hijos están atentos a imitarnos en muchas de estas costumbres. Ahora, con respecto a la buena paternidad, un hijo que se siente amado, respetado por su padre, querrá ser como él. Y esa es una gran responsabilidad. Y esa realidad de las relaciones humanas, que es natural, refleja también de manera natural cómo funciona la relación entre Dios y sus hijos. Si nosotros somos hijos amados, entonces vamos a imitar o a querer imitar a ese Padre que nos ha mostrado su amor. Y de eso es de que se va a tratar el sermón de esta mañana. Para lo cual quiero invitarles a el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Y vamos a estar considerando esta mañana los versículos del 1 al 6. Esta sección en realidad es más grande, no que la vamos a dividir en 3 sermones, porque la idea que Pablo está desarrollando va hasta el versículo 14, pero vamos a tomarnos el tiempo para meditar argumento por argumento en lo que Pablo está tratando de desarrollar. Por eso hoy vamos a ver solamente hasta el versículo 6. Efesios 5, del versículo 1 al versículo 6. Estemos atentos y leamos porque esta es la palabra de Dios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Amados, en lo que va de la carta de Pablo a los Efesios y que hemos estado enseñando hasta este punto, uno de los principios que hemos aprendido es que nuestra identidad en Cristo define la manera como nosotros vivimos en este mundo. Y si eso le quedó claro en los sermones pasados, estamos bien. Nuestra identidad, lo que somos en Cristo, define la manera en que vivimos. No como vive el pastor, o como vive el hermano, como vive el vecino. Nuestro estándar es
nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Cristo. Y esto es verdad de manera individual para cada creyente. Pero uno de los objetivos del capítulo 4 es hacernos ver que no somos individuos que tienen la responsabilidad ellos solos de crecer en la imagen de Cristo. No, la responsabilidad es como pueblo. Yo tengo responsabilidad de madurar, de crecer, sí, pero estoy unido también a un pueblo. Por lo tanto, la idea es que juntos maduremos, creciendo juntos a la imagen de Cristo. Y ese es el objetivo de la iglesia. Que juntos crezcamos y nos ayudemos los unos a los otros a crecer a la imagen de Cristo. Y el día de hoy vamos a adentrarnos ya en lo que les anunciaba quizás al principio de la sección desde el capítulo 4, que se trata de esta filosofía ética, de esta ética acerca de cómo debe vivir el cristiano. Y hay algunos principios que Pablo está argumentando que deben regir nuestra filosofía de vida en este mundo. La cosmovisión del creyente debe estar definida por estos principios que vamos a pensar a abordar desde el capítulo 5. Y el primer principio es este: todo aquel que ha nacido de nuevo, que es verdaderamente un hijo de Dios, debe andar como Jesús nos dio ejemplo. Es decir, debe ser un imitador de Dios. Todo aquel que verdaderamente es cristiano debe andar su cosmovisión, la forma en cómo toma decisiones, cómo él regula sus emociones, cómo él trabaja en sus relaciones, está íntimamente ligado a lo que ha visto en Cristo como su ejemplo de vida. Por lo tanto, Pablo nos llama a ser imitadores de Dios. Y ese es el título del sermón de esta mañana. Sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios. Y en realidad el bosquejo es bastante sencillo de lo que vamos a estar escuchando hoy. En primer lugar, ser imitador de Dios es andar en amor. Y en segundo lugar, nuestro texto nos dice que ser imitador de Dios es evitar la impureza. Dos pensamientos sencillos que vamos a estar considerando en el resto del sermón. Ser imitador de Dios es andar en amor, y ser imitador de Dios es evitar la impureza. Entonces vamos a iniciar con el primer encabezado de este sermón, que es: ser imitador de Dios es andar en amor. Nuestra manera de vivir, nuestra cultura como iglesia debe estar fundamentada en la verdad teológica de la adopción. La adopción. Este es uno de los fundamentos teológicos más importantes de la fe cristiana, la adopción. En esta carta de Pablo a los Efesios, la adopción cumple un papel supremamente relevante. Si usted se da cuenta, anteriormente, cuando en el capítulo 2 Pablo describía cómo éramos nosotros antes de ser cristianos, ¿qué dice? Que estábamos muertos, ¿verdad? En delitos y pecados, éramos esclavos de los deseos de la mente, de la carne. Y recuerden las palabras de Pablo en el versículo 3, éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestro padre era la condenación. La ira de Dios estaba sobre nosotros, éramos hijos destinados a el juicio de Dios, y así éramos todos nosotros. Inclusive hay otros pasajes que dicen que antes de Cristo nosotros, al igual que el resto, éramos hijos de desobediencia. Por lo tanto, era natural, era normal en nosotros ser desobedientes. Si Dios dijo esto, yo voy a hacer lo opuesto. Si Dios me manda a caminar por allá, yo voy a ir es por acá. Porque esa era nuestra naturaleza, nuestra condición. Ser hijos de ira, ser hijos de desobediencia. Así éramos nosotros. Y en este capítulo 2, versículo 4, luego de que nos muestran este panorama, de que nosotros andábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, ¿qué hizo Dios? Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados.
Dios no lo salvó porque dijo, mira, yo estoy viendo que David se está portando bien últimamente, entonces lo voy a salvar. No, él vio a David muerto en sus delitos y pecados y por su amor, por su sola gracia, él quiso salvar a David. Y así con cada uno de los creyentes. Dios quiso no solo salvarnos, sino también transformarnos, dándonos un nuevo corazón, perdonándonos nuestros pecados tal como Él lo había planeado desde la eternidad que quería hacer con nosotros. Y fíjate que en el capítulo 1, cuando habla de lo que Dios había planeado desde la eternidad, Él dijo en amor, vamos allí, capítulo 1, dijo versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó ¿para qué? Para adopción. Nuestra predestinación, la salvación que Dios tenía preparada para nosotros, se fundamenta en un acto legal divino que llama Pablo adopción. ¿Por qué? Porque nosotros no éramos hijos de Dios por causa de nuestro pecado. Nosotros nos emancipamos de Dios cuando el hombre pecó en el jardín del Edén. Se salió de la gloria de Dios, se salió de querer someterse a Dios. Ahora el hombre busca su propia manera de vivir y no como su creador lo hizo. Por tanto, era necesaria la adopción. Y eso es lo que Pablo dice. Él no solo nos redimió, es decir, perdonó nuestros pecados, sino que también nos adoptó. Y ahora somos hijos amados. Nos predestinó para ser sus hijos. Para ser sus hijos. Y esas son buenas noticias. Porque pasamos de ser hijos de ira a ser hijos santos. A ser hijos amados. A ser hijos a quienes Él escogió para Él. Para mostrarnos su amor. Por tanto, si somos hijos amados, si hemos creído en Cristo y hemos sido adoptados como hijos de Dios, ¿cuál es el mandamiento que este texto nos pone al frente? Sean imitadores de nuestro Dios. Sean imitadores de Dios. Si ustedes son hijos, sean imitadores de Dios. Ustedes se dan cuenta de cómo en el versículo 1 Pablo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Él está recordándonos nuestra adopción para que entendamos que si nosotros hemos sido adoptados, podemos vivir como Él quiere. Podemos vivir la vida que Él ha preparado para que andemos en ella, en buenas obras. Y este es el lenguaje de las Escrituras en varios lugares. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 15 al 6, Él está diciendo, porque Dios los escogió para ser su pueblo, santo. Y le manda al pueblo, sean santos como Dios es santo. Sean santos porque Dios es santo. Si yo soy parte del pueblo de Dios, si yo he sido escogido para ser pueblo de Dios, debo vivir como Dios, en santidad. O por ejemplo, cuando Jesús en el Sermón del Monte le está diciendo a los discípulos, miren, ustedes ven que los gentiles en este mundo aman solamente a las personas que los aman. ¿Eso qué galardón merece? ¿Eso qué gran cosa es? No es nada. Pero ustedes deben amar aún a sus enemigos. Ustedes deben orar por los que los persiguen. Ustedes deben hacerle el bien a los que les hacen el mal. ¿Por qué? Termina el capítulo 5, Jesús diciendo, porque ustedes deben ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Fíjate que Jesús también está usando este argumento de la adopción para decir, así como su Padre es, ustedes deben ser. Su Padre hace salir el sol y caer la lluvia sobre justos e injustos. Ustedes deben hacer el bien también a las personas, independientemente de que sean justos e injustos. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Porque son hijos de Dios. Incluso el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, creo que ese es uno de los versículos más famosos de esta carta, ¿no? Que dice que Dios es amor, ¿verdad? El que ama ha nacido de Dios porque Dios es amor.
Y ese es el lenguaje. Todo el que ama de verdad, ha nacido de Dios y conoce a Dios, dice el apóstol Juan, porque Dios es amor. Una vez más, Juan, otro autor, está trayendo la adopción como un argumento que debe dirigir nuestro estilo de vida. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una persona que ha nacido de Dios, tú debes amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tu Padre es amor. Por tanto, tú deberías amar como tu Padre te ama. Ese es el argumento. Entonces, en eso consiste imitar a Dios, el entender quién es el Dios que me adoptó, lo que pesa su apellido y vivir conforme a ese apellido. Vivir conforme a ese acto legal que me ha salvado, que me ha perdonado, pero que también define cómo debo vivir en este mundo. Por eso la pregunta aquí que surge es, bien, pero en cuestiones prácticas, ¿en qué consiste imitar a Dios? Y eso es lo que Pablo va a responder el resto del capítulo 5 y aún en el 6, al principio. Entonces, ¿qué consiste imitar a Dios? En ser hijos de luz, en manifestar las tinieblas, en someternos unos a otros, en vivir como sabios. Esas van a ser las explicaciones que Pablo va a estar desarrollando acerca de en qué consiste o cómo se ve una persona que está imitando a Dios. Pero de manera genérica, de manera básica, ¿en qué consiste imitar a Dios? Pues la respuesta implica conocer a Dios primero. Porque nadie puede imitar lo que no conoce. Eso es lógico, ¿no? Y eso es sencillo de entender. Si tú no conoces a Dios, no puedes imitarlo porque no conoces a Dios. Pero lo primero que una persona conoce de Dios, ¿qué es? Su amor. Su amor. ¿Por qué? Porque no sé si usted ha visto estos procesos legales que se llevan a cabo cuando alguien va a adoptar a una persona, a un niño. Resulta de que al hijo que nosotros tuvimos por asunto natural de la biología, ese no lo escogimos nosotros, ese nos lo dio Dios. Pero al hijo que tú adoptas, tú lo viste sin padre y lo amaste. Tú dijiste ese niño, yo quiero ese niño. Quizás no hubo más otra razón, sino que he sentido amar a ese niño. Eso fue lo que Dios hizo. Nos vio como niños huérfanos tirados en la calle y dijo, yo voy a amar a ese niño y lo escojo a él para que sea mi hijo. Una de las cosas hermosas de la adopción es la elección, porque Dios nos vio y no vio nada bueno en nosotros, pero nos vio y dijo, yo lo quiero a él, yo la quiero a ella, yo la escojo a ella para que sea mi hijo, para que sea mi hijo. Por eso lo primero que un creyente experimenta de Dios es su amor paterno. Ese amor que le dijo, mira, de aquí en adelante, tú eres Aguilar porque yo soy tu papá. En el caso de Dios, tú eres hijo de Dios porque yo soy tu papá. De aquí en adelante, quiero que me mires. Yo soy tu papá. Te escogí y te voy a amar como a mi hijo para siempre. Por eso, Pablo inmediatamente liga el ser imitador de Dios con andar en amor. Porque ¿qué es lo primero que uno conoce de Dios? El amor. Versículo 2 dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esto es importante, amados, porque Pablo pone aquí a Cristo como el ejemplo del hijo obediente, del hijo que todo lo que hizo, lo hizo por amor de su Padre. Créeme, Jesús fue a la cruz, sí, porque nos amó, pero dentro de su propósito y de su mente, él quería agradar a Dios en todo lo que estaba haciendo, en cada sermón, en cada parte de su ministerio, en el momento en que lo juzgaron injustamente, cuando él fue quebrado en su cuerpo, colgado en un madero, avergonzado, desnudo allí en la cruz, golpeado, azotado, molido en su cuerpo. Él todo eso lo hizo pensando en corresponder el amor de su Padre en una obediencia perfecta, cual jamás se ha visto en todo el universo. Él, por cuanto amaba a su Padre, lo obedeció perfectamente, al punto de que su sacrificio, dice el texto, ¿qué fue para Dios? Olor fragante.
La obediencia perfecta de Cristo hasta el último momento previo a su muerte era olor fragante para Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros imitemos. Ese amor tan profundo que Cristo tenía por el Padre, que lo llevó a ser obediente en todo. Y no solo amar al Padre con su obediencia, sino también amarnos a nosotros, trayendo redención para nuestras vidas. Él también nos vio a nosotros y nos amó. Cristo amó a Dios y por eso lo obedeció. Y Cristo nos amó a nosotros y por eso se entregó para nuestra redención. Lo que Cristo logró en la cruz es que tú pudieses ser llamado hijo de Dios. Porque el cambio de hijos de ira a hijos de Dios tampoco es que es gratis. No fue gratis. Inclusive este es el milagro más difícil de hacer. El hacer que tú seas perdonado y convertido en un hijo de Dios. Tanto es así que ningún ser humano lo puede hacer. Cristo tuvo que venir, hacerse hombre, morir en la cruz para lograr nuestra redención y al mismo tiempo nuestra adopción. A nosotros nos es gratis porque lo recibimos por gracia, pero Cristo pagó por eso. Pagó con su sangre, pagó con su muerte, de tal manera que allí en la cruz Cristo tomó el castigo que nosotros merecíamos, lo cargó para darnos la salvación que no merecíamos, pero que ahora nosotros recibimos simplemente porque Él quiso amarnos. Ese es el estándar de amor que debemos nosotros practicar entre nosotros. Entre nosotros. Ese amor humilde, ese amor obediente, ese amor que es paciente, ese amor que es bondadoso, ese amor que mira al otro como superior, ese amor que sirve, ese amor que es generoso, ese amor que es puro como Cristo es puro. Hermanos, miren qué gran amor nos ha dado Dios, que nos hizo sus hijos para siempre. Si tú eres capaz de ver la dimensión del amor paterno de Dios, entonces vive conforme y correspondiendo a ese amor. ¿Cómo? Amando a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo, amando a otros, imitando la manera en que Cristo amó a otras personas, imitando la manera en que Cristo te ama a ti. Te ama a ti. Y vamos a ver algunas aplicaciones de eso a lo largo del resto del capítulo 5. Pero el punto aquí es que si tú has recibido el amor de Cristo, ese es tu estándar de vida. Ese es tu estándar. No cuánto ama tu esposa, cuánto te ama tu esposa. Entonces, si mi esposa me ama hasta aquí, bueno, yo estoy llamado a amar de la misma manera. No, el estándar es Cristo. Si Cristo te ama hasta aquí, tú estás llamado a amar hasta aquí a todas las personas, como Él lo hizo. Y eso no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, no es lo único que Pablo dice que debe ser la manera de vivir de un cristiano que busca imitar a Dios. Hay un segundo aspecto que va ligado a este primero y que explica este primero incluso de muchas formas, porque usted ve que en el versículo 3 hay un pero. Y cuando hay un pero es como que te están diciendo, esto es lo positivo, pero esta es la forma negativa. La forma positiva es, anden en amor, pero sin esto. ¿Sí lo entienden? Hagan esto, pero sin que esto esté presente. Entonces, el amor de Dios implica que lo que viene después del pero no exista en la vida del creyente. Mucho cuidado con eso, porque ese es el segundo punto de este sermón. Aquí termina el primer punto, amados hermanos que toman apuntes. Este es el segundo punto a continuación. Ser imitadores de Dios es evitar la impureza. Ser imitadores de Dios es evitar la impureza, es decir, anden en amor, pero sin impureza. Y ese es el argumento que Pablo presenta. Ahora, no es la primera vez que Pablo habla de impureza como algo que puede contaminarnos. Fíjate que en el capítulo 4, cuando nos presentó el patrón de vida, del patrón transformador del Evangelio, Pablo dice, ustedes no han aprendido así a Cristo, ¿verdad? Porque ustedes no deben vivir como los gentiles. Ahí hay un contraste que Pablo vuelve a invocar aquí, un contraste entre cómo viven los gentiles
y cómo vieron el ejemplo de vida de Cristo. El ejemplo de vida de Cristo es contrario al ejemplo de vida de los gentiles que son incrédulos. ¿Cómo vivían los gentiles en el capítulo 4 que vimos? Ellos estaban entregándose, ¿verdad?, a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y estuvimos viendo algunos aspectos de cómo nuestra sociedad, así como la sociedad de los efesios, estaba siendo, y la nuestra también, influenciada por la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual y la corrupción moral de nuestros días puede influenciarnos, puede influenciar nuestra manera de vivir. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes deben andar en amor siguiendo el ejemplo de Cristo, pero sin dejarse influenciar de la impureza de este mundo, porque ¿quiénes son los que viven envueltos en esa impureza? Los gentiles, ¿verdad? Por eso una vez más Pablo aquí dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a santos. Ahora, aquí la palabra inmoralidad en el griego es porneia. Y usted sabe qué palabra viene de allí, ¿verdad? Lo cual implica que estamos hablando de inmoralidad sexual, que es toda esta filosofía que está introducida en cada área de nuestra sociedad. A los niños les enseñan conceptos erróneos de la sexualidad en el colegio. En las películas, los cristianos estamos siendo influenciados constantemente del pensamiento hipersexualizado de nuestra sociedad. La música, cualquiera que sea el género, la música también está contaminada con esa inmoralidad. Todo a nuestro alrededor parece estar manchado con eso. La forma en que las personas visten, esa manera de tomar decisiones acerca de qué se ponen es producto de esa influencia de la inmoralidad sexual. Así vive el mundo. El mundo ama esas cosas y el mundo busca esas cosas. Es esclavo a esas cosas. Ahora, pero Pablo también habla de impureza como haciendo esta categoría más amplia, no solo la inmoralidad sexual, sino todo lo que sea impuro delante de los ojos de Dios. Es decir, toda forma de contaminación moral. Porque cuando estamos hablando de impureza, aquí estamos hablando de esa contaminación moral. De la persona que hace juicio injusto contra las personas, que son ladrones en su corazón porque hacen maquillajes financieros para sacar provecho de sus negocios. Por eso habla también de toda impureza, de toda avaricia, que es ese deseo desmedido por los tesoros terrenales. Esa es la filosofía de vida del mundo. Las personas hoy toman decisiones y quizás aquí algunos padres le dijeron a sus hijos, estudie algo que le dé plata, mijo, porque la filosofía de este mundo es el dinero. El ídolo de este mundo es el dinero. Si tienes dinero, si tienes plata, entonces eres exitoso. Hoy en día, entonces, esos elementos, la inmoralidad, la corrupción moral, la avaricia, hacen parte de la vida de nuestra sociedad. En todos los aspectos, en todos los aspectos. En lo educativo, en lo político, en lo ético, incluso en las cosas artísticas, en la estética de nuestra sociedad. La inmoralidad, la avaricia, la impureza es el estándar que define nuestra cultura. Por tanto, el cristiano no solo no debe practicar estas cosas, sino que debe estar a tal distancia de estas cosas que ni aún debe hacer mención de estas cosas en sus conversaciones. Mis conversaciones no deben estar contaminadas de inmoralidad sexual, ni de contaminación moral, ni de la avaricia. No debe estar. O sea, yo quiero que tú entiendas, cuando Pablo dice que ni aún se nombre, ese ni aún quiere decir que de ahí para adelante usted puede hacer todos los ejercicios que quiera para alejarse de esas cosas. De tal manera que la vida de un creyente, en la medida en que va madurando, crece en la medida en que tú te alejas de esas cosas. Yo busco estar lejos de esas cosas. Busco que esas cosas
no me influencien en mi mente y en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestras palabras. Escúchate cómo hablas, mira las conversaciones que tienes, los chistes que haces. ¿De qué se tratan las conversaciones que constantemente estás haciendo? Con tus amigos, cuando estás así en modo chill, en modo relajado, de pasar un buen tiempo con tus amigos, ¿de qué hablan? De la abundancia de tu corazón. ¿De qué estás llenando tu corazón? Que no sea de inmoralidad, que no sea de corrupción moral, que no sea de avaricia, que sean más bien cosas puras. Amados, y en estos asuntos pecamos de ingenuos cuando creemos, yo tengo suficiente fuerza como para hacer frente a una conversación donde se hagan chistes raros. Yo puedo superar eso, yo sé que yo soy cristiano, yo no creo en esas cosas, pero cuando yo me expongo mucho a eso, tu corazón lo recibe. Trata de pensar en esto. Piensa en el pecado, especialmente este de la inmoralidad sexual y de la avaricia, como una hoguera que está ahí, una fogata ardiente, y se ve el fuego que quema, ¿verdad? Y resulta que a ti Dios te está diciendo, Andrés, escucha, tú eres altamente inflamable. Para los que no saben qué es inflamable, es que como tengas el mínimo contacto con el fuego, te prendes. Nosotros los cristianos, con respecto a estos asuntos, somos altamente inflamables. Altamente inflamables. No crean ustedes que usted, porque es maduro en la fe, porque eso no tiene que ver nada con cuántos años llevas en la iglesia, si eres pastor, si eres recién convertido, todos somos altamente inflamables en este asunto. Todos. Por eso, cuando usted mire cómo se lucha contra la inmoralidad sexual en otros textos, por ejemplo, 1 Corintios 6, o el ejemplo de José cuando fue tentado por la mujer de Potifar, ¿cuál es? ¿Qué debe hacer un hombre piadoso cuando es tentado con la inmoralidad sexual? Huir. No hacerle frente diciendo, no, yo puedo soportar. No me va a pasar nada. Yo solamente estoy aquí. Mira, mientras yo esté aquí no pasa nada. No, porque ese fuego quema y quema profundamente. No juguemos con estas cosas, hermano. No te autoengañes creyendo que a ti no te va a pasar. Yo puedo estar cerca de la hoguera, no me pasa. Sí, soy inflamable, pero no voy a estar tan cerca. Me voy a poner aquí. Estar aquí no es estar metido allí. Pero estás tan cerca que cuando vengas a ver ya te estás quemando. Y lo que Pablo le está diciendo a los creyentes aquí es, ustedes deben buscar estar tan lejos de esto que ni siquiera en sus conversaciones se mencione eso. Y una de las cosas que debe caracterizar a todo cristiano que imita a Dios es que en su boca, en sus conversaciones, no haya nada de esto. Por eso Pablo habla de esto a profundidad cuando añade en el versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Amados, esto es importante porque creo que una de las convicciones que a muchos de los que estamos aquí, Dios ha traído profundamente desde sus primeros días como cristiano, es a evaluar la forma en cómo tú hablas. La forma en cómo tú hablas. Escucha cómo hablan las personas allá afuera. Mira cómo no hay una conversación en la que no digan una grosería, en que no mencionen una obscenidad, en que no se insulten entre ellos con juegos obscenos, necedades. Los cristianos no hablamos de esa manera. Respetamos la imagen de Dios que hay en el otro, de tal manera que no nos damos ni siquiera esos tipos de juegos. No se puede. Y yo sé que quizás a algunos cuando están viniendo de ese mundo contaminado se le hace difícil no decir groserías, pero sí se puede. Todo es que llenes tu corazón de todo lo puro, de todo lo que es sabio, de la palabra del Señor. En la medida en que tú llenes tu corazón de la palabra de Dios, tu manera de hablar va a ser transformada. Porque tú vas a comenzar a hablar como Dios habla. Y Dios incluso denuncia la corrupción moral de forma decorosa.
denuncia la inmoralidad sexual de forma decorosa, de tal manera que Dios no va a traer imágenes pecaminosas a tu corazón cuando te habla de estas cosas. Dios te puede reprender de estas cosas, pero cuando te habla lo hace de una manera santa, pura. Y así debes tú conversar de estas cosas cuando sea estrictamente necesario. En nuestras reuniones de hombres, cuando tocamos estos temas, una de las advertencias que les hago a los hermanos es, miren, si van a hablar de experiencias pasadas y no tienen un punto que nos va a edificar, quédese con esa experiencia pasada. No la necesitamos para ser edificados. No quiero escuchar de tus cosas que pasaron antes. Deja eso en el pasado y olvídate de esas cosas, porque no edifican. Al contrario, traen imágenes que yo no quiero tener en mi cabeza. Incluso que dentro de nuestras conversaciones, cuando hablemos de estas cosas, no, vamos a hablar como... No. El cristiano debe hablar de estas cosas siempre para edificación y con mucha prudencia y decoro. Decoro. Esto es importante porque el punto es claro. Todo lo que pueda estimular en nosotros estas cosas debemos evitarlas a toda costa. A toda costa. No deberíamos permitirlas en nuestras conversaciones y por tanto no deberíamos permitir en ningún nivel su influencia de tal manera que puedan llegar a nuestros corazones. De aquí en adelante, entonces, tú tienes que tomar una decisión con respecto a qué películas estás viendo. Hoy se ha hecho muy popular este asunto de los stand-up comedies, que son estos chicos echando chistes, ¿no? Haciendo como un monólogo en donde son muy chistosos, trayendo cosas de la familia y de la vida cotidiana. Y puede pasar un cristiano viendo horas y esto, y tú dices, sí, están diciendo groserías, pero yo puedo soportar eso. No. Tú no puedes soportar, tú no deberías estar llenando tu cabeza de esas cosas. Porque así como hablan ellos, estás llenando tu corazón y vas a resultar tú hablando de esa manera también. Tú trayendo en una cena familiar los mismos chistes que escuchaste de ellos, que son obscenos, que son inmorales, que son impuros. Entonces, mira muy bien qué series estás viendo, qué libros estás leyendo, qué situaciones de convivencia en qué situaciones de convivencia te estás involucrando en la escuela, en la universidad, en el trabajo, porque lo mejor que te podría pasar es que cuando tú llegues a la universidad y tus amigos estén ahí hablando de, hey, ahí viene Mari que es la cristiana, entonces no podemos decir groserías. ¡Qué bueno! Excelente, así debe ser. Y sí se puede pasar un tiempo muy agradable sin decir groserías. Sí podemos ser muy amables y pasar un tiempo bien chévere sin decir groserías. Amados, de estas cosas debemos despojarnos. ¿Y de qué debemos vestirnos? Según este texto de acciones de gracia, es interesante que la forma en que Dios quita de nosotros esa impureza y esa inmoralidad es que vivamos una vida agradecida. Porque fíjate, el agradecimiento es mucho más que ser agradecido con las demás personas. Es mantener una perspectiva de lo que Dios ha hecho por mí y vivir contento con eso que Dios ha hecho por mí. Fíjate cómo mientras tú buscas vivir contento con Dios por lo que Él ha hecho por ti, la inmoralidad sexual se disipa. La corrupción moral se disipa. La avaricia y el deseo por los bienes de este mundo pierden su poder sobre mi corazón. Por ejemplo, cuando Pablo hablando de este punto, del amor por las riquezas en Filipenses, cuando él dice, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Cualquiera de las dos circunstancias he aprendido a vivir. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con Dios. Estoy contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo es vivir en abundancia y vivir en escasez. Porque en la abundancia es gracias a Dios. Y en la escasez es porque Dios está haciendo algo con mi corazón. Y en ambas condiciones debo ser agradecido, no quejumbroso. Pero cuando llega la crisis, ¿qué es lo primero que tu corazón quiere hacer? Porque a mí, Dios, si yo he sido buen administrador, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Dios está tratando tu corazón y en vez de decir, ¿por qué? Da gracias. Tienes más de lo que mereces. Piénsalo.
Cuando tu corazón se siente tentado a codiciar las cosas que otros tienen, a desear cosas de este mundo, recuerda, tienes más de lo que mereces. Tienes más de lo que mereces. Porque si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Por tal razón, la vida del creyente en sus conversaciones debe ser una vida que da gloria a Dios constantemente, que da gracias a Dios por la bendición de la sexualidad redimida. Da gracias a Dios en su manera de hablar santa. Da gracias a Dios porque ha aprendido el contentamiento, que da gracias por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos también. ¿Por qué? ¿Por qué debo dar gracias y evitar estas conversaciones? Y termino con esto. El fundamento, la razón principal que Pablo trae aquí, él después va a decir también porque somos hijos de luz y debemos vivir en luz. Pero aquí en este punto, hablando de por qué no deben haber groserías, inmoralidades y esto en mis conversaciones, en el versículo 5 y 6, porque con certeza ustedes saben esto, dice Pablo, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto es fuerte. Ustedes saben eso. Pablo no está diciendo, sepan esto, no, él dice, ustedes saben esto. Ustedes saben esto con certeza. Que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego Pablo hace esta advertencia, que nadie los engañe en estas cosas, con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, que viene a la vida de las personas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es la ira de Dios. Si yo he creído en Jesús, yo he sido librado de la ira de Dios. Amén. Si tú has creído en Jesús, tú has sido librado de la ira de Dios, pero igual la ira de Dios va a venir sobre las personas que viven en este medio ambiente de inmoralidad, corrupción, avaricia. La ira de Dios viene por estas cosas. Piensa en esto. Cada que alguien practica la inmoralidad, está de alguna manera invocando la ira de Dios. Ahora trata de pensar, ¿cuántas personas hoy están practicando inmoralidad? ¿Y qué es lo que están haciendo todas esas personas en conjunto? Invocando la ira de Dios. En cuanto a la avaricia, cada persona que practica la codicia, que se esfuerza por alcanzar bienes materiales, poniendo en ellos su esperanza, está de alguna manera invocando sobre él la ira de Dios. Piensa, en este momento, ¿cuántas personas viven afanados por las cosas de este mundo, las cosas materiales de este mundo? Muchas personas, y todas esas personas al mismo tiempo están invocando la ira de Dios. Ira que viene. Ira que los hijos de desobediencia van a recibir, no los hijos de Dios, los hijos de desobediencia. Porque los hijos de Dios han sido adoptados para ser santos delante de Dios y ellos heredarán el reino de Cristo y de Dios. En el Sermón del Monte, cuando Jesús comienza a describir a los miembros del pueblo de Dios, Él dice, bienaventurados, ¿verdad? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y cuando dice la última bienaventuranza, Él dice al final, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros los cristianos, al ser adoptados como hijos de Dios, recibimos y tenemos garantizado para nosotros el reino de Dios. Pasamos de ser objetos de la ira de Dios a ser ahora hijos de Dios, herederos de su reino. Pero Pablo advierte a las personas, por lo tanto ustedes no deberían vivir como los que son objeto de la ira de Dios, porque ustedes tienen algo mejor, el reino de Dios. Por Cristo, ustedes tienen algo que vale mucho más que cualquier placer de este mundo, su reino. En Cristo ustedes tienen mucho más que un tesoro terrenal. Ustedes van a recibir el reino de Dios. Por tanto, vivan como Dios.
Por eso, a las personas que no son cristianas, que están aquí en este lugar, en este auditorio, quiero que tú entiendas esto. Pablo te está diciendo a ti que consideres su juicio. Dios va a castigar con una ira eterna, perpetua, dolorosa, a todos los inmorales. Y los inmorales son todos los seres humanos que no son cristianos. Los impuros son todos los seres humanos que no son cristianos. Y los avaros son todos los seres humanos que no son cristianos, porque todos viven bajo esa atmósfera y son por naturaleza hijos de ira. Y si tú no estás en Cristo, tú eres hijo de ira. La ira de Dios va a venir sobre ti. Y esa es una mala noticia, porque si insistes en vivir así, no harás parte del reino de Dios y serás de esas personas sobre las cuales Dios va a decir: ustedes no son mis hijos, ustedes son hijos de desobediencia y serán castigados por la eternidad. Pero aquí están las buenas noticias. Como ningún ser humano puede autoadoptarse como hijo de Dios, ¿verdad? Cristo vino a hacerlo. Él vino por pecadores como tú. Él vino a salvar a hombres y mujeres que están rotos por el pecado, dañados por el pecado como tú y como yo. Él vino para lograr lo que tú de ninguna manera vas a poder lograr hacer. Y no solo eso, porque al creer en Él, Él te va a purificar, a transformar y liberar del poder del pecado y de la condenación para transformarte en un hijo de Dios. Por eso el llamado para ti es sencillo. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y cree en el Evangelio. Cree en Jesús. Es por medio de creer en Él que nosotros somos adoptados. Es por medio de creer en Él que tú puedes ser perdonado y adoptado por Dios. Hermanos, el mensaje de Dios para nosotros hoy es muy sencillo. Si somos hijos de Dios, gracias al amor de Cristo, ¿cómo debemos vivir? Imitando a Dios. Amén. ¿Y en qué consiste imitar a Dios? Andar en amor, el amor que Cristo nos dio ejemplo, pero también no dar lugar a la impureza en nuestra vida. De eso se trata ser cristiano.